Manantial de luz. ¿Qué sucedería si te dijera que tu cuerpo es una proyección holográfica de tu propia conciencia? ¿Y si te dijera que puedes influenciar directamente el holograma y en consecuencia tener un control completo de la salud física de tu cuerpo? En este video exploraremos específicamente el mecanismo exacto detrás de este principio y por supuesto te daremos las evidencias científicas. Empecemos. ¿Quieres ser saludable, adinerado y sabio? Pensar en el camino al éxito y la riqueza sin estimuladores de memoria ni potenciadores puede ser tan simple como controlar tus pensamientos positivos. Uno de los principios claves de la física cuántica es que nuestros pensamientos determinan nuestra realidad. A principios de 1900 probaron esta teoría sin ninguna sombra de duda con un experimento llamado el experimento de la doble rendija. Encontraron que el factor determinante del comportamiento de la energía, partículas a nivel cuántico, es la conciencia de quien lo absorbe. Sé que ahora esto no tiene mucho sentido para ti, pero estoy a punto de reproducir un video para explicarte de una forma muy sencilla. El video tiene una duración de 5 minutos, pero luego de verlo completo, tu perspectiva sobre nuestra realidad cambiará por completo. Echa un vistazo. Y aquí estamos, el abuelo de todas las rarezas cuánticas. El gran experimento de la doble rendija. Para entender este experimento, necesitamos ver primero cómo las partículas o pequeñas bolas de materia actúan. Si lanzamos un pequeño objeto al azar, digamos una roca, en esta pantalla vemos un patrón en la pared de atrás en donde pasaron a través de la rendija y golpearon. Ahora, si añadimos una segunda rendija, esperaríamos ver una segunda tira, duplicada en la derecha. Ahora, observemos las olas. Las olas golpean la rendija y salen golpeando la pared trasera con la mayor intensidad directamente en línea con la rendija. La línea de brillo en la pantalla trasera muestra esa intensidad. Es similar a la línea que las rocas hicieron. Pero, cuando añadimos la segunda rendija, algo diferente sucede. Si la parte superior de una ola se encuentra con la parte inferior de otra ola, se cancelan mutuamente. Así que ahora hay un patrón de interferencia en la pared trasera ubicada en donde ambas partes superiores se encuentran. Están las mayores intensidades de las líneas brillantes y en donde se cancelan no hay nada. Así que cuando arrojamos cosas que son materias a través de dos rendijas, obtenemos esto, dos tiras. Y con las olas obtenemos patrones de interferencia de muchas tiras. Bien, hasta ahora. Ahora vamos a la cuántica. Un electrón es un pedacito de materia como una pequeña roca. Disparamos una corriente por una rendija. Se comporta igual que las rocas, una sola tira. Así que, si disparamos estos pedacitos a través de dos rendijas, deberíamos tener, como con las rocas, dos tiras. ¿Qué? Un patrón de interferencia. Disparamos electrones, pequeñitas materias a través de las rendijas. Obtenemos un patrón como las olas, no como pequeñas rocas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia crear un patrón de interferencia como una ola? No tiene sentido. Pero los físicos son inteligentes. Ellos pensaron, tal vez esas bolitas están brincando entre ellas y crean ese patrón. Así que decidieron disparar electrones uno a la vez. No hay forma de que puedan interferirse una con la otra.
Pero después de una hora de esto, la misma interferencia de patrones se observa emerger. La conclusión es indiscutible. El electrón sale como una partícula, se convierte en una ola de potenciales, pasa a través de ambas rendijas e interfiere con sí mismo para golpear la pared como una partícula. Pero matemáticamente es aún más extraño. Pasa a través de ambas rendijas y pasa por ninguna, y pasa por una y pasa por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas entre ellas, pero los físicos estaban completamente desconcertados a causa de esto. Así que decidieron echar una ojeada y ver por cuál rendija pasa realmente. Colocaron un dispositivo de medición cerca de una abertura para ver por dónde pasaba y lo dejaron volar. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían imaginarse. Cuando observaron, el electrón regresó a comportarse como una pequeña roca. Produjo un patrón de 2 tiras, no un patrón de interferencia de varias tiras. El propio acto de medir o de observar por cuál rendija pasaría significó que solo pasó a través de una, no por ambas. El electrón decidió actuar diferente, como si estuviera al tanto de que era observado. Este experimento es una prueba absoluta de que el mundo cuántico espera que nosotros tomemos una decisión para saber cómo comportarse. Por eso es que los físicos cuánticos tienen tantas dificultades explicando y definiendo el mundo cuántico. Somos, en todo el sentido de la palabra, maestros de la creación, porque decidimos qué se manifiesta fuera del campo de toda posibilidad y en qué forma. El nivel cuántico de la realidad no es un restringido e insignificante aspecto de la creación. Está a nuestro alrededor y fue el nivel más fundamental de la creación, además del propio campo uniforme. El campo de energía humana está influenciado e interactuando con el campo cuántico que nos rodea todo el tiempo, y la energía de nuestras creencias e intenciones están infundidas en nuestro campo de energía porque están definidas por la energía de nuestros pensamientos y emociones. En consecuencia, la fusión de nuestros pensamientos, emociones, creencias e intenciones, lo que llamaré el campo de energía humana por aspecto de simplicidad, está informando constantemente la realidad cuántica, dentro y alrededor de nosotros en cada momento de nuestra existencia. Debido a que la realidad está parpadeando dentro y fuera de la existencia, cada vez que nuestra realidad oscila entre la forma y el estado del campo de energía pura, nuestra conciencia, la cual es constante y no parpadea dentro y fuera de nuestra existencia, le informa al campo cómo reaparecer cuando hace su transición de vuelta a su forma a nivel cuántico. Por lo tanto, cada vez que oscilamos a ser diformes, tenemos un total y completo control y responsabilidad sobre lo que escogemos con nuestra atención para manifestarnos fuera del campo la primera vez, y nuestro poder y habilidad para hacerlo recae completamente en lo que creemos y en cómo nos sentimos. Un ejemplo sorprendente aquí es el caso de Vittorio Micheli. En 1962 fue ingresado en el Hospital Militar de Verona, Italia, con un enorme tumor en su cadera izquierda. Los doctores sabían que no podían ayudarlo, así que su caso fue considerado incurable y fue enviado a su casa sin tratamiento. Luego de 10 meses, su cadera izquierda se había desintegrado por completo. Como último recurso, viajó a Lourdes, Francia, y se bañó en un manantial, el cual es un lugar cristiano sagrado, famoso por crear milagros. Inmediatamente comenzó a sentirse mejor, su apetito volvió y se bañó en el manantial, unas veces más antes de irse. Luego de unos meses en casa, sintió un poderoso sentido de bienestar que urgió a los doctores le hicieran exámenes de rayos X de nuevo, y ellos quedaron impresionados al ver que su tumor se había encogido. Los próximos meses mantuvieron una observación continua en él y sus exámenes de rayos X mostraron que su tumor continuó encogiéndose hasta que se fue por completo. Y cuando su tumor desapareció, el hueso de su cadera comenzó a regenerarse. Después de 2 meses, él caminaba de nuevo y varios años después, el hueso de su cadera se había regenerado por completo. La Comisión Médica del Vaticano, en su reporte oficial, hizo la siguiente publicación. Una notable reconstrucción del hueso ilíaco y la cavidad ha tomado lugar.
Los rayos X realizados en 1964, 1965, 1968 y 1969 confirman categóricamente y sin ninguna duda que una reconstrucción de hueso de forma imprevista e incluso abrumadora ha tomado lugar en un tipo de acontecimiento desconocido en el mundo de la medicina. Comúnmente esto sería catalogado como un milagro, pero encuentro este milagro en el sentido del verdadero poder de las intenciones y creencias humanas. Vittorio creyó que el sagrado manantial cristiano lo curaría, y su poderosa creencia así lo hizo, pero el milagro no ocurrió gracias a Dios, o por un lugar sagrado, sino por el poder de sus creencias e intenciones. Por otra parte, esta es una poderosa evidencia que sugiere que existe una estructura energética con el cual nuestro cuerpo material se alinea, porque esa es una de las únicas explicaciones lógicas de cómo el hueso de Vittorio Miceli exactamente, en qué forma crecería de nuevo, a menos que hubiera algún tipo de cianotipo energético que dirigiría su crecimiento, que es lo que la Comisión Médica del Vaticano claramente argumentó. Era un acontecimiento desconocido en el mundo de la medicina. En la medicina, tal vez esto sea desconocido, pero lo mismo no puede ser dicho por físicos. En un nivel atómico, los átomos se conectan entre ellos para formar moléculas, las cuales tienen estructuras geométricas específicas como si hubiera un cianotipo energético al cual se adhiere, lo que indica en qué forma se mantendrán unidas. Si nuestros cuerpos son una proyección de la conciencia, entonces nuestra conciencia crearía un cianotipo energético, los cuales son átomos y moléculas alineadas para crear nuestros cuerpos. Hay grandes evidencias que sugieren la existencia de este cianotipo energético o campo de energía humana en la nueva investigación del ADN que demuestra que transmite, recibe y además lee energía directamente del campo. El caso de Miceli es un ejemplo perfecto de nuestra habilidad humana de reorganizar esta estructura vacía con nuestra energía e intenciones, y en consecuencia se manifiesta lo que deseamos directamente fuera del campo, para verdaderos resultados milagrosos. El hecho de que él comenzó a sentirse mejor y que comenzó a creer que él estaba curado es la clave de su sanación. Algunos tal vez quieran seguir creyendo que Dios curó a este hombre, y yo estaría de acuerdo contigo, pero tú y yo probablemente disertaríamos en cuanto a la naturaleza de este Dios. Yo afirmo que tú eres un Dios, así como lo somos todos, porque la fuerza que llamamos Dios es la energía, una conciencia infinita tras la creación, y así cuando nos topamos a nosotros mismos como conciencia pura sin pensamientos, a través de la meditación, entonces nos abrimos a la indefinición de nuestra propia conciencia, porque nosotros somos inseparablemente esa conciencia creativa infinita, y cuando nos abrimos a esa energía, nos permitimos ser inundados con un poderoso sentido de bienestar y conocimiento, el cual tiene un poder asombroso para crear realidad y que directamente afecta nuestra biología. Quiero que internalices el entendimiento de que la realidad se está parpadeando, dentro y fuera de forma. Esto es absolutamente crucial para entender nuestra habilidad de sanar. Porque si la mitad del tiempo no tenemos forma, entonces primero que todo, ¿quiénes somos realmente? Porque obviamente nuestros cuerpos en el mundo material es una ilusorio hasta cierto punto. Y segundo, ¿cuál es el cianotipo que está guiando el reordenamiento de nuestros cuerpos? Cada vez que nos rematerializamos literalmente un poco, la respuesta de ambas preguntas sería la conciencia. Nuestros cuerpos son una proyección holográfica de nuestra conciencia, y ellos son unos pocos del total de las creencias de nosotros mismos. Si podemos cambiar nuestras creencias sobre nosotros mismos y en consecuencia podemos cambiar la energía, eso define nuestro campo de energía humana. Entonces podemos cambiar el cianotipo energético con el cual se alinea nuestro cuerpo mientras se rematerializa a la forma 1044 veces por segundo. Deepak Chopra contó la historia que ilustra esto perfectamente en su libro Cómo conocer a Dios. Manantial de luz.